La locura de algunos dirigentes nos llevó a una época en la que hubo la posibilidad de no tener ni luna ni tierra, por la posible colisión de ambos cuerpos celestes. Es un poco la impresión que es la percepción de muchos científicos de que está todo tan finamente ajustado hasta el punto de que habría sido colocada justo en el sitio en el que se encuentra, de manera tal que haya dado la posibilidad al florecimiento de la vida en la Tierra, porque, repito, es el sistema Tierra-Luna la posibilidad de que existan este tipo de objetos cósmicos que coloquialmente o que se ha dado por llamar agujeros de gusano. Esto fue como parte de un programa de instalación de bases militares en la Luna. Señor Monteagudo, ¿qué tal se encuentra? Bienvenido y muchas gracias por asistir otra vez aquí a brindarnos una de sus charlas tan interesantes. ¿De qué tema nos va a hablar hoy? Muchísimas gracias, Diego. Bien, con un poco de lluvia hoy, pero bien. Animado, gracias por la oportunidad de estar en tu programa, en Hijos del Sol. Un saludo, un abrazo fraternal para todos los seguidores de Hijos del Sol. Hoy pues tenemos un programa gourmet, un programa a la luz de la desclasificación de una serie de documentos, una desclasificación que fue solicitada hace varios años y que llega ahora precisamente por el trabajo de divulgación o como parte del trabajo de divulgación que estamos haciendo durante los últimos meses y años. Llega ahora la desclasificación de esta documentación muy voluminosa que habla de cómo el programa secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en aplicación de su sistema de armas avanzadas aeroespaciales, es decir, para utilizarlas en el espacio, propone el uso de armas nucleares en la Luna, ni más ni menos. Algo que ya hicieron en el pasado, llevar explosivos atómicos a nuestro satélite, pues ahora sale a la luz y está digamos muy relacionado con la actualidad del programa espacial lunar de la actualidad, que pretende precisamente el emplazamiento de dispositivos nucleares en la Luna para poder pues hacer experimentos allí. Y en este sentido es importante que la opinión pública mundial, cada quien en su sitio donde se encuentre, conozca de esta posibilidad, porque es un riesgo muy grande el uso de explosivos nucleares con la potencia que tienen. Representó un grave riesgo para la vida en la Tierra en el pasado, porque entre otras cosas se planificó, esto fue como parte de un programa de instalación de bases militares en la Luna, que es el que ha sido a la postre descubierto como el verdadero objetivo de las misiones lunares Apolo y de las misiones soviéticas a la Luna de los años 60 y 70, que era la opinión pública mundial debe saber, los amigos que nos siguen tienen que saber que el programa lunar tenía un componente informado al público, que era el político del interés por obtener un rédito político, un beneficio político de la llegada del ser humano a la Luna, sobre todo de ser la primera nación en llegar a la Luna. Había ese interés político, pero que detrás de eso había un acuerdo entre Kennedy y los militares, por ejemplo, el alto mando militar, y el acuerdo era, y también lo era en la Unión Soviética de la época, por otro lado, instalar rampas de lanzamiento de misiles dirigidos a objetivos en la Tierra. Y por ese acuerdo
en llegar a la Luna, pero además de eso, tomar las primeras posiciones en el satélite de la Tierra para emplazar allí las rampas de lanzamiento de misiles atómicos que iban a ser dirigidos a objetivos en la Tierra. Ese fue el, digamos, el trasfondo oculto del programa espacial lunar, tanto de NASA como de la Unión Soviética, en los albores, en los comienzos de la era espacial. Y ahora, pues lamentablemente parece que estamos ante una reedición de los errores del pasado y la opinión pública debe estar muy atenta porque está en juego la estabilidad de la vida en la Tierra. Qué interesante, señor Pierre. Se me viene a la cabeza, cómo no, el famoso documental del Mirlo Rojo, de JJ Benítez, que ya, no de esta manera, pero ya en su día se dio a conocer una historia de que se habían utilizado armamento en la Luna, disfrazado de novela y de ciencia ficción, ¿no? Como es el Mirlo Rojo, pero la información es la misma. Me acuerdo de unos vídeos atrás que usted dijo que tuvieron un problema en el departamento de carga del Apolo. Y me gustaría que recordara que me lo volviera a explicar, por favor, porque me parece que es muy importante para que la gente entienda que es que esto ya ha pasado. Sí, es que esto ya ha pasado. Yo no sé si recuerdan la famosa frase, Houston, tenemos un problema. Pues bueno, el problema ellos, por supuesto, lo contaron de la forma que creyeron conveniente contarlo, como casi todas las cosas. Pero el problema es que en ese compartimiento de carga llevaban lo que podemos llamar una pequeña bomba atómica, un arma táctica de baja intensidad. Y que por razones que para explicarlas en profundidad deberíamos dedicarle digamos, un programa específico y aparte, simplificando mucho decir que el vacío del espacio en el entorno donde se produjo la explosión de algún modo protegió a los astronautas y los materiales de los que estaban hechos, materiales de los cuales desconocemos casi todo, la cápsula, el módulo de comando, pues soportaron la explosión, que no fue ni mucho menos con la intensidad de lo que hubiese sido de haberse producido en la Tierra, porque el espacio circundante actuó de manera protectora y disipó la onda expansiva o absorbió parte del impacto de esa explosión, de ese pequeño artefacto nuclear que llevaban a la Luna. Y esto está muy bien explicado en la documentación a la que he tenido acceso, y como está muy bien explicado negro sobre blanco, no hay vuelta de hoja. De hecho, la información explica que los científicos de NASA se preguntaban cómo habían hecho los militares para introducir en ese vuelo espacial, en el Apolo 13, cómo habían hecho para introducir esa pequeña bomba atómica sin que ellos, los científicos, se hubiesen dado cuenta. Y entonces ellos mismos se preguntaban, bueno, ¿será que la han introducido dentro de un robot perforador? Los robots que llevaban a la Luna para luego perforar en la corteza lunar. ¿O será que ese artefacto lo introdujeron en una pequeña, pues una cosita muy pequeña, dentro de una especie de caja, simulando ser una caja de herramientas? Bueno, Diego, amigos y amigas de Hijos del Sol, los científicos de NASA se preguntaban dónde los militares metieron ese artefacto que ha causado esta explosión, y que la explosión se produjo porque no habían asumido que la naturaleza de la materia atómica tiene un comportamiento distinto en el espacio al que tiene en la Tierra, y que si bien en la Tierra se puede almacenar las pequeñas o las grandes bombas atómicas por tiempo indefinido y no generan una reacción espontánea
ni se ven influenciadas por el ambiente que rodea a los lugares donde están guardadas esas bombas. En el espacio es distinto, y cuando la nave, en este caso Apolo 13, se aproximó al ámbito de influencia gravitatoria, cuando entró en el ámbito de influencia gravitatoria de la Luna, tuvo una reacción inesperada que produjo la detonación del artefacto. Increíble, ¿eh? Es que es increíble. Me parece que la realidad supera la ficción. Y esto es lo que venimos diciendo aquí. No nos dejemos engañar por la NASA, porque es un brazo militar. De científicos astroespaciales, vale, pero no deja de pertenecer al ámbito militar, porque la NASA, hay científicos, pero está militarizada completamente. Si aún en la actualidad funciona, digamos, bajo un régimen militar, con la presencia de altos militares de las diferentes fuerzas que tienen oficinas permanentes allí. Digamos que era aún más acentuado durante la época del programa lunar Apolo, la presencia militar en NASA, que luego han transferido algunas competencias y las han transformado en el programa espacial secreto estadounidense. Ese programa que precisamente vertebra y da origen y lugar a la nueva rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que es la Fuerza Espacial o Aeroespacial. Bueno, pues esa fuerza, quizá algunas competencias en materia de Fuerza Aeroespacial han sido transferidas a otras entidades gubernamentales como DARPA, que se dedica a eso, al desarrollo de sistemas de armas avanzados para utilizarlos en el espacio. Bueno. Sí, si me permite un momento, señor Monteagudo, creo que hace 2 años leí la noticia de que Macron lanzó satélites armados a la estratosfera. Y de esto hace 2 años. Y yo me pregunté, ¿para qué querrán satélites armados? Pues porque ahí arriba es el nuevo frente que hay abierto. Aquí en la Tierra está casi todo repartido menos el fondo marino, que es lo que queda. Pero claro, es que yo siempre digo lo mismo, es que vamos mal. Es que vamos al espacio, intentamos ir con la misma actitud que tenemos aquí en la Tierra. O sea, conflicto, minería, explosiones nucleares en la Luna, porque esto es alucinante. Y la Luna es muy extraña, señor Monteagudo. Bueno, controla los mares, también controla el cuerpo, también hay un montón de factores que alteran a los mamíferos, tanto la Luna como el Sol. Y jugar con esto, ¿cuánto de cerca hemos estado de irnos al garete? Oh, muy cerca, muy cerca. La gente no se ha dado cuenta, pero en el siglo XX se hicieron tantas más potentes, y con la detonación de artefactos más potentes en cada ocasión, al final más de 1000, entre 1000 y 1200 pruebas nucleares que hicieron las diferentes potencias en el siglo XX, al final lograron alterar la inclinación del eje terrestre y se suspendieron esas pruebas nucleares, no porque quisieran los dirigentes dejar de hacer esas pruebas, sino porque se estaba afectando de tal manera la inclinación del eje terrestre que cabía la posibilidad incluso de que la Tierra se saliera de su órbita alrededor del Sol, se moviera un poco más, de haber sido un poco más acentuada digamos, la rotura del equilibrio frágil que existe en la Tierra en su órbita alrededor del Sol, pues de haber continuado con las detonaciones nucleares, el impacto de las ondas expansivas sobre el núcleo terrestre, cabía la posibilidad incluso de que en un momento dado pudiese llegar a estallar el núcleo. Y se estuvo cerca de esa situación, y fue por el motivo por el cual los dirigentes decidieron
esa moratoria o eliminar o acabar con esa serie de pruebas, porque ciertamente la vida sobre la Tierra corría un serio peligro. Sí, bueno, creo que fue el inventor de la bomba atómica que justo cuando hizo la primera explosión, creo que recitó una frase del Majábharata, que es, y aquí estoy, ahora soy el destructor de mundos. Es que estas armas no tenemos noción de lo que puede llegar a ser, que haya algún tipo de variación a grande escala en la Tierra, ya sea magnética o sea lo que sea. Es que estamos siempre pendientes de un hilo, señor Monteagudo. Sí, el equilibrio de la vida de todos los seres vivos que habitan en la Tierra es frágil. Y la vida en la Tierra depende también de que la Luna haya estado en el sitio donde se encuentra. Es decir, si la Luna fuera un poco más grande o un poco más pequeña, si estuviera más cerca o más lejos del punto que ocupa actualmente con respecto a la Tierra, pues sería seriamente alteradas las posibilidades de los seres vivos en todo el planeta. De manera tal que el equilibrio de la vida de todos los seres vivos que están en la Tierra es muy frágil con respecto a cualquier cosa que se haga en este sentido en la superficie de la Luna, como sería eventualmente lo que los nucleares, para poder acceder a las materias primas del interior de la Luna. Y en estos documentos desclasificados dice específicamente que a través de esos túneles o a través de ese túnel que querían abrir en dirección al centro de la Luna, eso les iba a permitir extraer ciertos metales ultraligeros de los cuales he hablado en la obra literaria, a los cuales podemos resumir en una serie de materias primas con propiedades exóticas, con capacidades muy interesantes, como la de ser metales ultraligeros. Se habla en los documentos del orden de hasta las 100.000 veces más ligero que el acero, pero prácticamente con irrompible o con la misma fuerza o mucho más fortaleza, mucha más resistencia que el propio acero, pero infinitamente ultraligero. Bueno, recordar, Diego, amigos, que en la Luna hay muchas riquezas, que aunque se ha dicho que era simplemente minerales, y entre ellos muchos minerales que no se conocen todavía, de los cuales no se ha dado información a la opinión pública, que eso ya se descubrió en la época de las misiones Apolo, que tomaron muestras de tierras raras, lo que podemos denominar como tierras raras, o minerales con propiedades interesantes, exóticas, que luego de aleaciones y superaleaciones que se utilizan fundamentalmente en la industria aeroespacial y en la industria militar. Qué interesante. Si me permite un momento, los últimos estudios sobre la Luna arrojaron que creo que era más de un 70% de la Luna, o sea, no tiene nada que ver con la Tierra, tanto geológicamente como en minerales, o sea, solo hay un 30% de parentesco entre la Tierra que hay aquí en el planeta Tierra y lo que hay en la Luna. Esto puede ser motivo de una guerra o de un conflicto por la minería espacial en un futuro, si es que llegamos a esa tesitura. Desde luego que ya está en proceso la repartición de la Luna entre las superpotencias espaciales. Los que a día de hoy ya tienen la capacidad de enviar misiones tripuladas a la Luna y de establecer allí proyectos de minería para la extracción, precisamente la idea de emplazar la logística necesaria para ensamblar los artefactos nucleares
en la misma superficie lunar para tenerlo allí a disposición continuamente y poder ir detonando para abrir túneles de extracción de las materias primas que allí se encuentran, que son muy valiosas y muy diversas. Y entonces eso podría dar lugar, en principio intentarán llegar a acuerdos para repartirse las zonas de explotación minera en la Luna, pero podría, por supuesto, podría dar lugar a conflictos entre las potencias involucradas en esa repartición de los importantes recursos que hay en la Luna. Entonces, probablemente de los enfrentamientos que se vayan a producir no tendremos noticias, pero estaremos atentos, por supuesto, a los indicadores que en la Tierra nos pueden venir a decir que hay problemas en el espacio que son mucho más habituales. Los enfrentamientos en el espacio son bastante más habituales de lo que creemos. Wow, qué interesante este tema. Qué interesante. Es que, y le tengo que hacer esta pregunta, señor Pierre. En la Luna levanta mucho misterio. La Luna es exótica, la miramos cuando estamos perdidos. Hay gente que se queda verdaderamente embelesada mirando la Luna. Y también hay que decirlos, hay factores negativos que, bueno, hay gente, en el País Vasco, por ejemplo, se dice que si te quedas mucho tiempo mirando la Luna te vuelves loco. Es un refrán muy antiguo. Los astronautas, ellos sabemos que tienen sesgada la información, pero con el Apolo 13, estas conversaciones que hay entre astronautas, que se filtraron unos audios de unas luces en la Luna, de todo esto, ¿se ha desclasificado algo? ¿Algo verdaderamente importante, señor Pierre? No han informado prácticamente de nada. Lo llaman, en la NASA de la época lo llamaron silencio informativo. Silencio informativo. Sí, silencio informativo, es decir, establecían que sobre todo ese tipo, sobre todos esos hallazgos, sobre esos descubrimientos que hicieron las tripulaciones del programa Apolo, cuando estuvieron sobre la superficie lunar, los astronautas, sobre todo eso corrieron un manto de secretismo, de ocultación de la mayor parte de las informaciones y lo llamaron silencio informativo. Originalmente en NASA decían que sería durante un periodo de 25 años y que después empezarían a dar a conocer en el mismo orden cronológico en que se habían producido los descubrimientos, los darían al cabo de 25 años, los darían a conocer, pero sobre eso prácticamente no ha salido a la luz prácticamente nada. Bueno, tenemos las conversaciones. Es que las conversaciones entre los astronautas es que lo dicen todo para ojo de buen entendedor, porque incluso es que lo tengo memorizado. Incluso hay un momento que le dan una directiva al astronauta como diciendo, ya sabemos lo que está viendo, cambie a DEFCON 2 o sea, que se volviera para la base, vaya, que ya sabían lo que estaban viendo. Que utilizara otro canal privado de comunicación. Correcto. Para que no hubiese la posibilidad de que las comunicaciones entre el astronauta y la Tierra fueran, digamos, fueran interceptadas y se pudiera conocer que probablemente lo que estaba viendo puede ser en parte lo que se dijo sobre la observación de expresiones del fenómeno OVNI, pero ojo, quiero llamar la atención ahora que también las tripulaciones de las misiones lunares, particularmente Apolo 11, pudo presenciar los restos de una misión soviética accidentada, estrellada en su vuelo directo a la Luna. Wow. Entre esos restos, entiendo que es muy posible que los astronautas del Apolo 11 que descendieron a la superficie lunar hayan visto las escafandras de los cosmonautas soviéticos que luego de terminar su
su trabajo y de agotar sus recursos desarrollando la misión para la cual fueron enviados. Lamentablemente quedaron allí en la superficie lunar porque no había modo de viaje de vuelta. Dado que su nave en un vuelo directo, que técnicamente no se sabe por qué lo hicieron, más bien un vuelo, una especie de vuelo de ida sin retorno, casi un vuelo kamikaze, que no se sabe si por suerte o por fatalidad esos 3 cosmonautas, pues a pesar del impacto de la nave cuando se estrelló contra la superficie lunar, quedaron con vida y desarrollaron su trabajo, es decir, antes de una muerte inevitable, desarrollando el trabajo, la misión que se les había encomendado, y luego es muy probable que hayan quedado sobre el tendidos esas escafandras conteniendo el cuerpo de esos respectivos cosmonautas. 3 en total murieron. Vaya, increíble, señor Pierre. O sea, es que nos tenemos que preguntar cuánto sabemos, en realidad. Pues, no sabemos nada. Prácticamente nada. Nada. Y de allí que en algunas oportunidades, y lo voy a volver a solicitar ahora respetuosamente, cómo desarrollaron el trabajo que les fue encomendado y cómo murieron, agotaron sus recursos cumpliendo con su nación. Eso es determinación. O sea, eso es la determinación del individuo. Creo que ha habido varios intentos. Yo he escuchado también por internet un audio filtrado de una astronauta rusa que el módulo se incendió en la entrada de la Tierra, entrando. Y la mujer murió calcinada. Y lo único que se filtró fue el audio y era aterrador. Es que en aquella época, con esa obsesión de ser de un lado y de otro, de ser los primeros en llegar a la Luna, desarrolladas, que no ofrecían las condiciones imprescindibles de seguridad para los tripulantes de esas misiones, y hay que decir que el programa espacial secreto de los soviéticos nunca informaba sobre el éxito de una misión hasta que no había terminado la misión. Y esto era así, lo hacían así, porque si la misión fracasaba y si en el vuelo espacial un buen número. Sí, un buen número. Si me permite que le comente un artículo que leí hace poco, que es que la Luna ha variado su órbita. La ha variado y se puede contrastar. Esta noticia es completamente real. No sabemos el motivo, pero bueno, yo recuerdo que los científicos pusieron el canto en el cielo, por decir así, porque es que no sabemos el motivo todavía, pero ha cambiado ligeramente su órbita. ¿Cree que esto puede ser por algo que están haciendo ahí arriba? Que últimamente es que está muy rara la Luna. Yo no sé si soy yo, pero de verdad que yo la observo bastante, incluso con el telescopio y todo, y con una cámara, con una P900, que tiene un zoom que es alucinante. Y de verdad que la Luna es rarísima, señor Pierre. Me permitirá que le diga que es un astro muy raro. Es un satélite muy raro, es muy grande en comparación con otros satélites de otros planetoides. Tiene 2 gravedades. Puede que incluso sea hueca. O sea, la Luna es extrañísima. Sí, hay que reconocer que da la impresión de que hubiese sido colocada en el sitio donde se encuentra, me refiero a la Luna. Es un poco la impresión que es la percepción de muchos científicos